Bienvenidos a nuestra serie de reflexiones de Cuaresma. Hoy meditaremos en el Triduo Pascual. El Triduo Pascual es el punto culminante de todo el año litúrgico. El Triduo Pascual comienza con la misa vespertina de la Cena del Señor en el Jueves Santo. Alcanza su culmen en la Vigilia Pascual, que ocurre el Sábado Santo en la noche, y concluye con las vísperas, el rezo de la liturgia de las horas del domingo de resurrección. Sé que estamos en el mundo hispano habituados a hablar de la Semana Santa, pero en realidad el Triduo Pascual comprende el tiempo como lo he indicado anteriormente. El Domingo de Ramos no forma parte del Triduo Pascual. El Domingo de Ramos es un anticipo que nos va preparando para la celebración del Triduo Pascual, pero pertenece a el tiempo de Cuaresma. Es también llamado el Domingo de la Pasión, porque en el Domingo de Ramos escuchamos la lectura de la Pasión del Señor de acuerdo con el ciclo litúrgico del año propio. En el año A escuchamos la Pasión según Mateo, en el año B la Pasión del Señor según Marcos y en el ciclo C del año litúrgico la Pasión según San Lucas. Me adelanto a decir que la Pasión según el Evangelio de San Juan es la que se lee siempre el Viernes Santo todos los años. Entonces, el Jueves Santo es el día con el que se abre el Triduo Pascual, aunque técnicamente el Triduo Pascual se abre con la celebración de la misa de la Cena del Señor, que usualmente se hace en horas de la tarde. Sin embargo, antiguamente y por una larga tradición en la historia de la Iglesia, el Jueves Santo también es un día en el que se incluyen otras celebraciones. Por ejemplo, antiguamente los penitentes que durante el tiempo de Cuaresma ofrecían sus penitencias y sacrificios, tenían una celebración el Jueves Santo en la mañana, en la cual el obispo reconciliaba, o sea, hacía un servicio de reconciliación a todos los que durante la Cuaresma habían practicado penitencia y sacrificio, para que así estuvieran preparados para la celebración del Triduo Pascual. Pero fíjense, era antes. También antes, pero el Jueves Santo, de iniciar el Triduo Pascual, pero ese mismo día, el Jueves Santo, se celebraba la misa crismal. De hecho, en muchas diócesis del mundo se sigue celebrando la misa crismal el Jueves Santo en horas de la mañana. La misa crismal es la misa en la cual el obispo con todos los sacerdotes de su diócesis se reúnen y se consagran los óleos sagrados con los cuales se celebrarán los sacramentos en todas las parroquias de la diócesis. Se bendice el óleo de los catecúmenos, el óleo para la unción de los enfermos y se consagra el Santo Crisma, con el que se confiere el sacramento de la confirmación y del orden, pero también con el que se ungen a los bautizados. Pero estas celebraciones no son propiamente parte del Triduo Pascual, pero lo preparan. La misa de la Cena del Señor es la que abre el Triduo Pascual. Es deseo de la Iglesia que ojalá, aun cuando la parroquia sea muy grande, haya una sola celebración del Jueves Santo.
porque en esta celebración del Jueves Santo se celebra la unidad de toda la comunidad alrededor de Cristo. En el Jueves Santo celebramos, uno, la institución de la Eucaristía. En la última cena, Jesús instituye o celebra por primera vez la Eucaristía, nos da su cuerpo, nos da su sangre. Dos, la institución del sacerdocio, porque en la última cena, cuando Jesús le dice a sus discípulos, hagan esto en conmemoración mía, en ese mismo instante les da el poder, la autoridad, para que ellos puedan actuar en persona de Cristo como sacerdotes. Y tres, se instituye el nuevo mandamiento de el amor. Y el gesto propio o característico del Jueves Santo, de la misa de la Cena del Señor, es el lavatorio de los pies, en el cual Cristo muestra su amor lavando los pies de sus discípulos y le dice a sus discípulos, ustedes hagan lo mismo. El Jueves Santo es, por tanto, también una celebración que exalta la Eucaristía. Y es costumbre, es tradición, es mandado por la Iglesia que terminada la misa de la Cena del Señor, la Eucaristía sea llevada a un lugar digno, preparado para ella, para que los fieles tengan la posibilidad de adorar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, al menos hasta la medianoche. El Viernes Santo. El Viernes Santo es un día de oración, de meditación, silencio, día de ayuno y de abstinencia. Alrededor del Viernes Santo, dependiendo de las tradiciones de cada país, se acostumbran a hacer muchas celebraciones. Por ejemplo, es muy propio hacer un Vía Crucis parroquial el Viernes Santo, y en algunas parroquias se hace en vivo. También en algunos países hay la costumbre de tener el sermón de las 7 palabras, las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. En otros lugares también tiene la costumbre del sermón del descendimiento, que es un sermón que se predica en el momento en que se baja a Cristo de la cruz. También las procesiones, como por ejemplo la procesión del Santo Sepulcro, se acostumbra a hacer el Viernes Santo, que es después de descender a Cristo de la cruz, se hace una procesión hasta llevarlo al lugar de la sepultura. Pero la celebración central, universal, de la Iglesia para el Viernes Santo es la celebración de la cruz. Si ustedes notan, se darán cuenta que el Jueves Santo celebramos la misa de la Cena del Señor y se consagran suficientes hostias, no solo para los que están presentes en la misa del Jueves Santo, sino para quienes vayan a venir al día siguiente a la celebración de la Santa Cruz, el Viernes Santo. Porque la liturgia del Viernes Santo no es una Eucaristía. Solamente se vuelve a celebrar la Eucaristía hasta la vigilia pascual. La celebración del Viernes Santo, esa celebración centrada en la pasión de Cristo en la cruz, empieza de una manera muy austera, sin música. El altar no tiene manteles, no hay flores, no hay velas encendidas en el templo. De alguna manera está el templo
desprovisto de los tradicionales elementos litúrgicos. Y el sacerdote entra en silencio y lo primero que hace es postrarse, como un gesto litúrgico, mandado por la iglesia. Y todos los fieles se ponen de rodillas. Y durante un tiempo de silencio inicia la celebración. La celebración de la pasión del Señor está centrada en la cruz de Cristo. Y por eso el Viernes Santo escuchamos la lectura de la pasión del Señor según el Evangelio de San Juan. El segundo rito litúrgico característico de la celebración del Viernes Santo es la oración universal. Es una oración en la cual la Iglesia ora por toda la humanidad. No solamente ora, como lo hacemos en todas las misas de los domingos, por la Iglesia católica, sino que también ora por todas las iglesias cristianas, no católicas. También ora por las iglesias judías. También ora por los no católicos de cualquier religión. También ora por los ateos. Ora por los que no creen en Dios. Ora por todos los que sufren. Ora por la paz. Es una oración que abarca a toda la humanidad, que la Iglesia presenta a Cristo en la cruz, porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue por todos, por aquellos que creemos en Él, pero también por aquellos que, aun que no creen en Él, necesitan de su amor y su redención. Y el otro elemento importante que forma parte de la celebración del Viernes Santo es la adoración de la cruz. Porque después de escuchar la pasión del Señor, después de orar por toda la humanidad, entonces como iglesia nosotros mostramos nuestro amor, agradecimiento, adoración a Cristo que murió en la cruz, acercándonos y haciendo un gesto. Puede ser un beso, puede ser una venia, puede ser hincarse por un momento frente a la cruz. Cualquier gesto es válido que muestre nuestro profundo respeto y amor. Después de la veneración, de la adoración de la cruz, entonces recibimos la comunión que fue consagrada el Jueves Santo. Y algo interesante, y ojalá estén atentos, es que la celebración del Viernes Santo no concluye realmente. Después de la comunión, el altar otra vez se vuelve a dejar sin manteles. Se remueven los cirios que se hayan podido poner al pie del altar y se ponen cerca de la cruz, y solamente se va a dejar la cruz. El tabernáculo del templo está desocupado. Las hostias consagradas se llevan a un lugar de reserva, pero en el templo no está presente la Eucaristía, solamente va a quedar la cruz y unas velas encendidas al pie de ellas. Y el sacerdote sale en silencio, sin despedir a la gente. Y las personas van saliendo después de estar durante un tiempo en meditación, en oración frente a la cruz. Por eso esta liturgia del Viernes Santo es muy poderosa, porque nos invita a que no nos distraigamos. No hay música que nos vaya a distraer. La música es lo más sobria posible. No hay flores, no hay velas, no hay nada que nos impida enfocarnos totalmente en solamente una realidad: Cristo que muere en la cruz. El Sábado Santo es un día de silencio en la iglesia. Así como la liturgia del Viernes Santo queda como inconclusa porque no hay despedida de la comunidad, en el Sábado Santo nada ocurre durante el día.
Es un día en donde la iglesia espera, en donde la iglesia cree en Cristo y espera su resurrección. Es un día en donde el ayuno y la abstinencia que inició el Viernes Santo es muy recomendado extenderlo durante todo el Sábado Santo, para que solo se rompa después de la vigilia pascual. Como que todo en la vida de la iglesia queda en suspenso, porque Cristo está en el sepulcro. Imaginemos a los discípulos y a María después de que han dejado a Cristo en el sepulcro. Esa es la actitud a la que estamos invitados. Y luego llega en la noche la vigilia pascual. La vigilia pascual la llama San Agustín la madre de todas las vigilias. Una vigilia es una espera orante, eso es lo que es una vigilia. Cuando nosotros nos mantenemos en vela, despiertos, porque sabemos que algo grande va a llegar, de tal manera que no podemos esperar a que llegue y nos mantenemos despiertos. Entonces es esa espera de la resurrección de Cristo, que según los evangelios ocurre en algún momento en la madrugada. Porque nos narra el Evangelio que muy de mañana, cuando las mujeres van al sepulcro, después de haber respetado el sábado judío en el que no podían ir, y llevan sus ungüentos, sus perfumes, la piedra ha sido removida y el Señor no ha resucitado. Entonces la vigilia pascual es esta noche, en la cual nosotros vamos viviendo como un crescendo, para usar una expresión de pronto de la música. Es decir, vamos a ir dejando poco a poco atrás ese tono con el que termina el viernes y pasa el sábado santo de austeridad, de oscuridad, de silencio, para ir gradualmente llegando a la exultante alegría de Cristo resucitado. Por eso la vigilia pascual empieza en la oscuridad y solamente hay un fuego. Y en ese momento no hay música, sino que todo se centra en una pequeña luz que irrumpe en la oscuridad y la vence y la disipa. Entonces el comienzo de la vigilia pascual está centrado en Cristo como la luz que vence la oscuridad, que vence la tiniebla, que vence la muerte. Y se prepara y se bendice el cirio pascual, que es signo de Cristo resucitado. Se entra al templo con la única luz del cirio pascual que entra a un templo en silencio, solo, oscuro. Y la luz de Cristo se proclama, luz de Cristo, y entra y rompe la tiniebla. Y luego se canta el Exultet, que es el canto que anuncia que esa gran espera del Mesías ya ha concluido, porque ya está aquí, Jesucristo resucitado. Y luego entramos en una meditación pausada, detenida de la palabra de Dios. Hay 9 lecturas que la Iglesia ha seleccionado con mucho cuidado de toda la Biblia, que se leen en la vigilia pascual. Es cierto que se pueden reducir por razones pastorales, pero mínimo debemos escuchar 5 lecturas de las 9. Las lecturas nos hacen un recorrido por toda la historia de la salvación. Empiezan hablándonos de Dios creador. Luego nos hablan de Abraham, el padre del pueblo judío, y del sacrificio de su hijo Isaac, ya como un signo de el sacrificio que el Hijo de Dios hace. Luego nos hablan de Moisés, del pueblo judío, liberado en Egipto, que atraviesa el Mar Rojo y es liberado. Y luego nos van hablando de la alianza de Dios con su pueblo, de los profetas que anuncian la venida del Mesías.
Y así poco a poco nos vamos acercando hasta el momento en que se nos anuncia la resurrección. Es decir, hasta cuando damos el paso de esa espera del Antiguo Testamento hasta el momento en el que Cristo ha resucitado. Por eso, en la vigilia pascual, un momento fundamental es cuando termina la lectura del Antiguo Testamento y empiezan las del Nuevo. Antes de que empiecen, se canta el Gloria, porque el Nuevo Testamento ha pasado y ahora se tocan las campanas, se encienden todas las luces del templo. Ya ha llegado el Mesías, ya no hay oscuridad, ya no hay ninguna oscuridad. El templo que hasta ese momento ha estado como medio en penumbras, el templo que no tiene flores, se llena de flores. El templo que no tiene muchas velas, aparte del alcirio y las que prendíamos las personas, pero ahora se entran y se encienden todas las velas del templo. Se llena de alegría la casa de Dios. Y entonces se canta luego el aleluya, solemne. El aleluya que durante todos los 40 días de Cuaresma nos abstuvimos de cantar. Ahora lo cantamos en toda su fuerza y en todo su esplendor. Y entonces se proclama el Evangelio que nos habla de Cristo que ha resucitado. Fíjense cómo de habernos centrado inicialmente en Cristo luz, ahora nos centramos en Cristo palabra. Pero luego de toda esta gran meditación en la palabra de Dios, nos centramos ahora en Cristo agua viva. Y entonces toda la celebración se gira ahora en torno a la fuente bautismal. Se bendice el agua nueva de la fuente bautismal, porque la resurrección de Cristo abre el bautismo cristiano. Porque Cristo resucitado, el primer mandato a sus discípulos: vayan, hagan discípulos y bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y por eso en la liturgia de la vigilia pascual, desde los comienzos de la iglesia, es la tradición de bautizar en esa noche a todos los catecúmenos, adultos que se venían preparando durante años para decirle sí a Cristo y para recibir la vida nueva prometida en el bautismo. Pero estos catecúmenos no solo van a recibir el bautismo, ellos también en ese mismo día de la vigilia pascual van a ser confirmados, van a recibir el crisma que ha sido consagrado unos pocos días antes, o quizás sí, un par de días antes por el obispo. Y luego van a recibir la Eucaristía por primera vez. Así hacen en una sola noche su completa iniciación en la vida cristiana. La vigilia pascual congrega a toda la comunidad alrededor de los catecúmenos y del agua, pero también todos los bautizados recordamos nuestro propio bautismo en la vigilia pascual y también somos bendecidos con esa agua. Y luego, alrededor de la cena del Señor, nosotros como los discípulos de Emaús volvemos a reconocer a Cristo resucitado en la Eucaristía. La vigilia pascual entonces nos abre al tiempo de Pascua. Y al día siguiente de la vigilia pascual tenemos el domingo de resurrección, que es el domingo en el que la iglesia celebra exultante que Cristo ha resucitado, que Cristo es nuestra Pascua. El triunfo de la muerte de Cristo que nos abrió las puertas a la vida eterna. Lo celebramos. Y por eso en el domingo de resurrección nos daremos cuenta que al final, cuando nos despide el celebrante, nos lo hace con un doble aleluya.
Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Y respondemos, demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. El cirio pascual, que fue bendecido en la noche de la vigilia pascual, va a permanecer durante todo el tiempo de Pascua en el santuario junto al altar y va a estar encendido en todas las misas durante el tiempo de Pascua. Cuando termine el tiempo de Pascua, en la fiesta de Pentecostés, el cirio pascual se moverá y se colocará junto a la fuente bautismal para recordarnos a todos la vigilia pascual, en donde el fuego y el agua nos recordaron a Cristo, luz del mundo, Cristo, agua de vida, que nos da la salvación. Muchas gracias.